Gracias, Daniel, por estar hoy aquí esta tarde con nosotras. Primero, si parece, voy a presentarte, introducir un poco tu persona, si me das permiso. Bueno, Daniel Christer-Wall tiene títulos en Biología de la Universidad de Edimburgo, Ciencias Holísticas con el Schumacher College y Diseño Natural con la Universidad de Dundee, en UK y el Reino Unido. Fue director de Findhorn College entre 2007 y 2010 y es miembro en la actualidad del International Futures Forum, del Horizonte 3 Universidad, la Universidad hacia el Tercer Horizonte, de los consejos asesores de Ecosystem Restoration Camps, Common Land y de la System Change Alliance. Desde 2010, Daniel vive en Mallorca, donde ayudó a crear Smart WIP de Universidad Islas Baleares y trabaja a nivel local e internacional como consultor, educador y activista. Entre sus clientes se encuentran Ecover, Forum for the Future, Camper, Balears.t, Save the Met, Lush, Unitar, UK Foresight, Future Stewards y muchas universidades y organizaciones no gubernamentales, ONGs. Daniel ha trabajado en estrecha colaboración con Gaia Education desde 2007, contribuyendo al desarrollo del curso en línea Diseño para la Sostenibilidad y es coautor del contenido de este curso. Escribió el contenido y desarrolló el concepto de las fichas de objetivos de desarrollo sostenible en Gaia Education, traducido a 8 idiomas y aplicado en 5 continentes. Daniel enseña regularmente en la maestría en Pensamiento de Diseño Ecológico y la maestría en Economía Regenerativa del Schumacher College en Inglaterra. Desde la publicación de su libro Diseñando Culturas Regenerativas en 2016, su blog en Medium es seguido por 24.000 personas y a través de las redes sociales tiene una audiencia combinada de más de 640.000 personas en todo el mundo. Muchas gracias, Daniel, por estar esta tarde aquí con nosotras otra vez. Espero que haya hecho un poco breve el contexto de tu experiencia. Entonces, si te parece, podemos empezar este diálogo y te doy paso. Gracias por invitarme y gracias por todos y todas que han venido y bueno, empezamos. de tanto biografía. Bueno, eres una de las personas referentes en desarrollo regenerativo. Llevas muchos años trabajando en este campo, desarrollando discurso y haciendo de consultor. Para mucha gente, la regeneración no es un concepto muy claro, más allá de entender que es generar impacto positivo. ¿Qué implica el desarrollo regenerativo? ¿Y cómo podemos conseguir hacerlo más accesible para gobiernos locales, personas técnicas y organizaciones? Creo que tenemos que empezar con el momento en el cual nos encontramos como humanidad y que ya no hay un discurso sobre si vamos a vivir un colapso de estructuras que ya no sirven o no, pero más cuándo este colapso va a venir. Porque hay tanta discrepancia entre cómo una cierta parte de la humanidad se comporta y el efecto al sistema planetario, a la salud planetaria, que no hay más remedio por temas de desigualdad global, pero también por los efectos que durante los últimos 200 años se han acumulado y estamos a un punto de emergencia que es nuestra elección si decidimos de prepararnos para lo que viene y poco nos queda para prepararnos o no hacer nada otros 10 años y después sorprendernos de manera muy profunda. Y en este contexto, creo que es también muy importante no vincular la conversación sobre diseño regenerativo, desarrollo regenerativo, culturas regenerativas, ya se ha puesto de moda y se pone el adjetivo en frente de todo. Pero si lo entendemos como la nueva moda, después del circular viene el sostenible y el regenerativo y después, no sé, el thriving o whatever.
creo que vamos a perder lo importante que viene detrás del desarrollo regenerativo, que es reinjertar la humanidad a la escala apropiada al proceso de la vida misma, que es un proceso regenerativo. La evolución es un proceso regenerativo. Nuestros antepasados han sido expresiones de una bioregión específica de la cual formaban parte. Se entendían como expresiones de esta bioregión, no como dueños. Y esto es cierto por todos nuestros antepasados en cualquier región del mundo. Somos todos indígenas a la vida si vamos suficientemente hacia detrás. Y lo que nos toca ahora es no un volver atrás en plan, tenemos que ser todos indígenas e indígenas, pero un recaptar la sabiduría enraizada que durante 290.000 años de nuestra historia como Homo, como un ser humano, nos ha ayudado en no en controlar la naturaleza, pero en navegar el caos natural que encontramos. Y el concepto del desarrollo bioregional ahora, o la regeneración bioregional, es al mismo tiempo esta reconexión con la vida misma y con nuestro linaje como seres que tienen la capacidad de sanar ecosistemas, de sanar comunidades, de sanar ríos, bosques, tierra fértil. Pero nuestra narrativa como una civilización globalizada es fundamentalmente degenerativo e incluso solamente beneficia una pequeña parte de la humanidad. Entonces, en este contexto más largo, no tenemos más remedio de volver a rehabitar nuestras bioregiones como seres regenerativos. Si decidimos no hacerlo, ya podemos ver que la evolución tiene su manera de convencer especies que no son adaptivos para el todo, que, que es, toca de ir, que es tiempo de irse. Y es tener esto claro, que estamos salvando a nosotros mismos, no al planeta, pero si nos salvamos a nosotros mismos, también vamos a dejar el planeta en un estado mucho más vibrante y vivo que si seguimos como hemos empezado con la agricultura y especialmente desde la revolución industrial. Es un poco ampliar tu pregunta, pero creo que es importante constelar de lo que estamos hablando. Claro, y ahora que ya hablabas esto, ¿no? De esta importancia de habitar estas bioregiones como seres regenerativos, ¿no? También me ha venido en mente todo este contexto actual de las últimas elecciones, ¿no? Donde también han aparecido como muchas restricciones a las cuales debemos adaptarnos, ¿no? Si es posible, y encontrar herramientas, ¿no? Para hacerlo. Sabemos que también has estado trabajando mucho con todo el tema del Donut Economies de Kate Roth en Raworth, y que tenías intención de aplicarlo también en Mallorca, si lo digo bien. Mucha gente está buscando, ¿no? Trascender esta visión de entender el PIB, ¿no? Y trabajar con indicadores mucho más basados con la vida, ¿no? Con esta dimensión que también nos estabas llevando ahora, ¿no? De no tanto estas estadísticas siempre cuantitativas, sino como poner más la vida en el centro, ¿no? Entonces, como la pregunta que me salía o que emergía era, ¿cómo crees, ¿no? que la aplicación de un sistema de indicadores como el Donut podría ayudarnos, ¿no? En estos procesos de desarrollo bioregional, en este caso el que estabas, ¿no? Como estás haciendo en Mallorca, y también si nos podrías dar un poco de contexto sobre qué es esto del concepto del Donut Economies, ¿no? Tal vez que a lo mejor para contextualizarnos un poco más. Pues la manera de crear, desde mi punto de vista, culturas regenerativas, también no es solamente crear, es nutrir, porque ya existen en cualquier sitio. Es muy importante, otra vez, no de ver las culturas regenerativas como una utopía en el futuro, pero
una vez que hacemos, y esto es el cambio fundamental del cambio desde trabajando para la sostenibilidad y trabajando de manera regenerativa, es mucho del discurso de la sostenibilidad es un discurso abstracto sobre problemas globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el sobrepaso de la parte exterior del donut, que son los bordes planetarios, las que fueron definidos por el Stockholm Resilience Center. Y está bien estar consciente de todos estos problemas que nos confrontan, pero el cambio profundo de trabajar de manera regenerativa no se habla en el abstracto, siempre tiene que estar enraizado en un lugar específico. Y cuando estamos hablando de lugar, puede ser una localidad pequeña como un pueblo, pero muchas veces esto está como ennidado, el pueblo en su región con la ciudad más cercana y la región más amplia, la bioregión, donde se encuentra este lugar. El lugar siempre es algo fractal, no es algo con bordes que separan, es algo con bordes que conectan. Y el donut es bueno porque nos ayuda manifestar un discurso participativo de una cierta población en su lugar, de decir, ¿y cómo vamos con este donut? Que tiene en la parte exterior lo que no podemos sobrepasar a nivel planetario ni regional para que todo el mundo pueda vivir dentro de una biosfera. Y lo importante que añadió Kate Raworth en este discurso, que fue cuando todos nos fuimos a Río para el Río más 20 de las Naciones Unidas, Kate como trabajadora del Oxfam en este tiempo, venía con este mensaje que, oye, para que todo el mundo de manera equitativa puede vivir de manera sostenible o regenerativo dentro de los bordes planetarios, tenemos que trabajar la base social y la base local, regional, económica, los derechos, la igualdad de género, hambre, todas estas cosas que son más social y económico. Y entonces lo que hoy en día es el donut es como una manera de preguntar a nivel local o regional cómo vamos de momento. Y como una olla de un dedo, crear una radiografía actual. Y lo más importante de esto es que nos da como una manera de comparar un año después o 2 años después, pues hemos mejorado o no hemos mejorado. Pero no es una ciencia exacta en sí, es más un acercamiento cualitativo y casi más importante porque cuando trabajamos de manera regenerativa y damos la vuelta a la tortilla de problemas globales, a embrazar la complejidad y vivirla a través de las relaciones humanas en este lugar, que incluyen a todos, los del otro partido político, los que tienen visiones muy en plan bioregión contra ellos, y los que tienen visiones bioregionales que son más cosmopolitas, que entienden que para sanar la salud del planeta tenemos que sanar nuestra relación con las bioregiones en las cuales habitamos. Y sí, me estoy partiendo en mi respuesta. ¿Qué fue la Sí, pregunta? como así, ¿no? Ahora nos has dado un poco el marco, ¿no? De este Donut Economies, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Como a mí me sale relacionarlo un poco para la gente de la biorregión donde estamos, como me sale que es como esta observador, ¿no? Como con esto es una especie así, ¿no? Que nos da esta información como una especie de observatorio, ¿no? Sí. Y para Y, solo un ejemplo específico para los que se interesan, si entráis en la página del bioregionallearningcenter.co.uk, que es el trabajo de Isabel Carlyle y sus compañeros en Devon, donde está el Transition Town Totnes,
ellos también han hecho una radiografía tipo donut para su bioregión y cuentan un poco cómo el proceso mismo es una manera de juntar todos los sectores, pedirles lo que ellos apoyan al donut y empezar a crear una plataforma de discurso que es fundamental para empezar el viaje del bioregionalismo. Estás hablando mucho, ¿no?, de este concepto de región, de bioregión, ¿no? El concepto de bioregión está teniendo un nacimiento, un renacimiento, ¿no?, como desde estos años 70, ¿no?, como era un concepto que ya se había hablando, como tú dices, ¿no?, hace un montón de años. Desde los años 70 parece que está como poniéndose otra vez encima del debate. Me parece que finalmente se está empezando a tomar seriamente, ¿no?, en un momento en que las estructuras administrativas actuales parece que no permiten dar respuestas reales, ¿no?, a los retos que se nos plantean. Pero sigue siendo un concepto difícil de definir, ¿no? Nos estás empezando a dar como algunas referencias de cómo podemos entender, ¿no? En Cataluña tenemos las unidades del paisaje, que son como pequeñas unidades territoriales que se definen en base a la relación entre la cultura y la natura que la envuelta, ¿no? Entonces se ha definido estas unidades del paisaje, pero con una escala más pequeña, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir esta bioregión? ¿Cuáles son sus límites? ¿Y qué valor aporta esta visión en el momento actual? Otra vez creo que es el discurso de qué es nuestra bioregión que es más potente que la definición final y el mapeo final de una bioregión. Porque estamos hablando de sistemas vivos y entonces las boundaries, los bordes son permeables y puntos de conexión, no puntos de aislamiento. Pero al mismo tiempo, hay, por ejemplo, el mapeo que tengo detrás de mí es un mapeo biogeofísico del planeta que es mucho más enraizado en cómo la vida como un proceso planetario crea condiciones conducentes a la vida a este nivel planetario, porque es el mapeo de todos los cauces de ríos en el mundo. También puedo brevemente cambiarlo al mapa. A ver, este es el mismo mapeo, pero todos los ríos del mundo. Y si lo comparamos un poco en el ojo interior, con el mapeo que todos tenemos más o menos cuando cerramos los ojos y vemos el mapeo del mundo con las naciones, estas naciones son inventos sociopolíticos de muchos sitios, 150, 200 años, en otros un poco más, pero son de una narrativa que ya era la narrativa del poder sobre, la narrativa de que esta tierra nos pertenece a nosotros. La humanidad, antes de esta fase de imperios, fue mucho más enraizado en estos sistemas locales, bioregionales de un cauce de un río o el campo de migración de una fuente de comida. Y entonces no es tan fácil decir que solamente son los ríos. Muchas veces en trabajos bioregionales se empieza con la causa de un río para acercarse de manera biológica al lugar, pero hay ríos, como se puede ver, como el Amazonas o el Mississippi o el Nilo, que cruzan muchísimas fronteras y son tan largas que no tiene sentido tener una bioregión entera a través de todo el río. Hay que dividirlo y sobrelapsarlo. Y a mí me gusta mucho, hay un practicante y teórico del bioregionalismo, Michael Tomashaw, que hace ya mucho tiempo decía que la bioregión no solamente es un territorio biofísico, también es un territorio de conciencia. Y así nos acercamos a algo muy importante, que es esta manera más calitativa
de preguntar, pues si uno de vosotros se va en bici o en coche o con autobús, viajando fuera de casa, ¿cuándo cambia este sentido de estoy en mi lugar? ¿Qué puente, qué río, qué cordillera de colina de una montaña tienes que cruzar hasta que tienes esta sensación que, bueno, todavía lo conozco, pero ya no estoy en mi lugar? Y esto es un poco la región de conciencia de la cual estamos hablando. Y yo creo que para crear una democracia participativa de verdad, también hay que tener la responsabilidad de informarse sobre lo que toca hacer en la bioregión donde habitamos. Y esto es pedir mucho de personas que ya tienen mucho trabajo. Entonces, el enfoque bioregional, si viene de la escuela, si viene de la cultura de los músicos, de los poetas, de la universidad, que las universidades se convierten en Bioregional Learning Centers, centros de aprendizaje bioregional, y hacen su investigación internacional, pero tienen la responsabilidad de informar la población regional sobre los detalles de con qué estamos trabajando aquí, qué suelos tenemos, cómo son los acuíferos, qué son los puntos que ya hemos envenenado tanto que tenemos que tener cuidado con esto, qué son las migraciones que pasan por este territorio. Hay tantas cosas que algunos lo saben, pero si empezamos una cultura de nuevo, que muchos lo saben, es con el saber viene el amor, y con el amor viene preocuparse de un sitio. Nos tenemos que volver a enamorar con nuestras bioregiones, y así tenemos mucha más capacidad de crear condiciones que nos van a dar la resiliencia contra la incertidumbre que casi todos ya sentimos que vamos a tener en los próximos décadas. Y ahora escuchando también me venía a la cabeza este concepto del ecotono, ¿no? Si lo nombro bien, ¿no? Como qué pasa entre una bioregión y otra, qué oportunidades hay. No sé si nos podrías hablar un poco de esto también. Bueno, hay, pues solamente para advertir, porque si pones bioregión, hay gente que lo ponen, que hay mapeos de bioregión que son más biomas de manera ecológica, que son donde cambia más o menos las condiciones ecológicas del lugar. Hay otros que son más la mezcla entre cultura y biofísico. Y los ecotonos, si es lo que te refieres, es justamente el borde donde una región y la otra región conecta. Es lo mismo que un ecosistema y otro ecosistema, donde la sabana conecta con el bosque. En África hay especies de bosque y hay especies de sabana. Y entonces hay una nueva zona de diversidad que es más creativa y donde normalmente también la evolución empieza sus pequeños experimentos. Y entonces es otra manera de ver los otros y nosotros como algo que no es tan... Lo digo también un poco porque, por ejemplo, en mi país, que ya llevo más de media vida no vivir ahí, pero en Alemania, últimamente los de derecho están captando un poco el discurso sobre el bioregionalismo y crean un bioregionalismo muy, vamos a crear suficiencia local para nosotros y que vayan todos que no son de aquí. Y una vez que empezamos a crear un proceso de reenamorarnos con nuestras regiones, podemos conectar con mucha gente que de momento están en estos movimientos y captar lo que de verdad les atrae a estos, de valorar su sitio y su cultura, pero no de manera demagógica y contra
otros, pero de manera de verdad celebratoria. Y que creo que esto va a quitar a largo plazo energía a estos extremos. Pero es muy importante desde el inicio tener consciente de que cuando hablamos del bioregionalismo, es un bioregionalismo cosmopolitano conectado con el mundo. Tampoco es un re-regionalizar todo el consumo para solamente tener producción local para consumo local, pero es un decidir, oye, tenemos que proteger nuestra economía regional circular que vamos poco a poco construyendo. Entonces hay que ayudar a los productos locales que tengan un acceso al mercado más fácil que productos que tienen un impacto social y ecológico a nivel global porque vienen de multinacionales. Y esto es difícil porque de momento las leyes no nos permiten de crear un proteccionismo, pero hay mucho espacio de empezar en plan innovación local para el uso local y resiliencia, justamente después de la pandemia y esta cosa cuando estaba el barco en el canal de Suez, hemos aprendido que las cadenas de suministro son muy débiles cuando son muy largos. Y una vez interrumpida, hay como una cadena de reacciones que puede ser que algo que pasó hace 6 meses todavía tiene impacto porque se tenían que parar la producción. Y en este contexto, también, porque has preguntado antes, conectar con la administración pública. Hay mucha gente que trabaja en la resiliencia local contra el cambio climático y la incertidumbre climática que tenemos de momento. Un día hay sequía, otro día hay demasiada lluvia. Y la manera de crear estas condiciones es apoyar, crear más redundancia al nivel local y regional y crear la infraestructura que la gente puede, por lo menos sus necesidades básicas, tener una producción de un porcentaje de estos en su región. Y esto puede ayudar a apoyar la economía regional y local. Claro, escuchando, ¿no?, un poco la situación también que nos encontramos en La Garrocha, pero a lo mejor también es compartida, ¿no?, con otros espacios cerca nuestro, es que tenemos, en lugar del monocultivo del turismo, ¿no?, que es como algo conocido en muchos lugares, también tenemos el monocultivo de la industria cárnica, ¿no? Esta define nuestra economía, nuestra movilidad, nuestra migración y emigración, y también la calidad de los ecosistemas o el estado de nuestros acuíferos. Pero este modelo de desarrollo sabemos que no es ni transparente ni mucho menos democrático, como comentabas hace un momento, ¿no? Entonces, ¿no?, la pregunta a lo mejor también sería, ¿cómo crees que podemos regenerar este modelo de desarrollo para que aporte valor al ecosistema y también a nuestra comunidad? Bueno, hay un concepto político que está en la Constitución Europea de cómo nos deberíamos organizar, que es la subsidiariedad. Y dice que las decisiones se deberían tomar al nivel donde sus consecuencias tocan la gente que han votado para ellas. Entonces, a nivel local, regional. Y todos los gremios más de territorios más altos que integran varias localidades, gobiernos regionales, gobiernos nacionales o el gobierno o conjunto de gobiernos en Europa, deberían tener una función subsidiaria en apoyo a esta toma de decisiones a nivel local. Entonces, de teoría lo tenemos claro que queremos o cómo se podía crear una democracia participativa. Pero claro, ni a nivel europeo hemos superado este
cómo lo vamos a escalar, más grande, mejor, más eficiente, un gobierno para todos. Y lo vemos a tantos niveles, incluso en la relación entre Barcelona y el resto de Cataluña también es un centralizar, que es lo que tocáis con estas ruralidades, pero lo entramos después. Entonces, es muy importante entender que también en estos tiempos de cambio político, económico, energético, la realidad, solamente para aterrizarnos otra vez, de momento creo que son entre 13 y 14 teravatios de energía que estamos usando en cualquier momento como civilización planetaria. Lo que se puede usar para proveer a una humanidad quizás un par de mil de millones más larga en 10, 15, 20 años, si tiene que venir 100% de energías renovables, que lo tenemos que hacer si queremos sobrevivir el cambio climático, deberíamos cortar esto por 3/4. Entonces, llegar a 4 o 6 teravatios. Esto nos pide preguntar si tenemos solamente un tercio o un cuarto de energía y materiales en 15 años. Todos estos sueños bezonianos o masquianos de la tecnología nos salvará, son equivocados. Sí, la tecnología nos puede salvar, pero necesitamos el discurso de cómo usar la energía y los materiales que tenemos de manera equitativa para ayudar a la gente en cada bioregión del mundo de vivir de manera mucho menos energética y abastar una gran parte de sus necesidades a nivel local y regional. Pero para hacer esto de manera nuancada, al mismo tiempo necesitamos organizaciones globales, necesitamos la colaboración entre naciones y a nivel planetario, porque si queremos tener esta magia de un Zoom call y juntar a la gente como estamos haciendo ahora mismo, bueno, hay que ser realista. Esto significa minar, mover cosas de un lado del mundo al otro, y de momento no podemos crear un ordenador que funcione bien a nivel bioregional. Hay que ver si lo podemos inventar, pero el tema es también necesitamos una tecnología tan ubíquita que está por todo, que lo que nos están vendiendo activamente, la realidad nos hace enfermos, como ya sabemos, y también capta una energía que tiene que estar en el campo, en una civilización que solamente tiene un cuarto de energía que el uso que tenemos ahora mismo. Entonces es serio. Ahora, ¿no? Estábamos hablando también que tenemos, ¿no? Estas circunstancias, ¿no? De qué vamos a hacer ahora, y a mí me sale hablar un poco de la resiliencia también, ¿no? Jeremy Rifkin, ganador del Premio Nobel, en su último libro, La Era de la Resiliencia, habla de desarrollo regenerativo y también de gobernanza regenerativa, ¿no? Que es un poco también lo que nos estabas hablando de algún modo hace algún rato, ¿no? Desde Resilience Earth trabajamos este concepto desde hace unos años, aquí a nivel local, y nos damos cuenta de que es un hueso duro de roer, ¿no? En cierto modo también lo has estado comentando hace un momento, pero que seguramente también este tema de la gobernanza, ¿no? De esta democracia participativa que estabas mencionando, es uno de estos puntos palanca, de estos leverage points, de estos puntos que si somos capaces de tocar con fuerza, de darle la vuelta, a lo mejor pueden catalizar este cambio más grande en nuestras comunidades, en nuestras bioregiones a las cuales pertenecemos. Entonces, como me saldría, ¿no? Como también preguntarte, o si podemos indagar un poco más en qué sería el valor que aportaría esta gobernanza, si podemos decir la regenerativa, a los gobiernos locales o a nuestras bioregiones, y cómo se puede relacionar esta gobernanza regenerativa con toda esta visión que estamos hablando hoy de bioregiones. Mm,
Es una pregunta difícil porque en la política hay tanta demagogia que es muy fácil de captar discursos incluso sobre gobernanza regenerativa. Y, por ejemplo, algo que a mí me preocupa un poco es que hay mucha gente con muy buena voluntad trabajando en estos contratos a base de holochain, blockchain, usando nuevas tecnologías para, en teoría, crear un sistema muy transparente de hacer decisiones, donde todo el mundo puede votar a nivel local o regional sobre cualquier cosa, y parece muy bien como idea, pero al mismo tiempo vivimos en un mundo donde ya sabemos que muchas elecciones se ganan o se pierden por algoritmos que dan información a los votantes y les lavan la cabeza por darles la información que da miedo, que influye. Y como no podemos ser expertos en todo, también es la pregunta, ¿es bueno de votar sobre cualquier cosa pequeña o cómo podemos crear una gobernanza regenerativa de verdad? Que yo creo que mucho, una vez que vamos al nivel bioregional y local, es esta práctica de no vamos a gastar nuestro tiempo y nuestra energía en intentar crear soluciones contra problemas globales que después lo vamos a vender a todo el mundo para que se escalan en el mundo. No, al revés. Es decir, vamos a dedicar nuestro tiempo a liberar el potencial local de esta bioregión. Vamos a empezar a enfocar las personas, los recursos locales, la energía local y crear innovación de esta manera. Esto también es un proceso de crear relación humana y cohesión social. Y esto es lo que necesitamos, porque de momento estamos tan fisionado como en sociedad a un grupo o el otro, y bueno, si fuera el COVID o político, hay tantas razones de cancelar otra persona solamente por una cosa. Y es esta práctica profunda en la localidad, local y regional, de reenamorarse con el sitio y la biodiversidad que somos nosotros, de que celebrar a alguien que tiene otra visión del mundo como parte de la biodiversidad de esta cultura local, y así como fuente de la innovación, porque sabemos que en un sistema es el requisite variety, la diversidad que le da la capacidad de innovar. Y entonces es para mí muy importante de cuando volvemos más poder de elegir las, la manera de trabajar a nivel regional para gente regional, tiene que estar muy vinculado a una visión planetaria de sanar el planeta y una colaboración entre bioregiones, porque si no, si se capta por unos demagogos locales que les gusta hacer política, es muy peligroso, porque tiene que estar conectado con una colaboración internacional que entiende que la re-regionalización es la manera de salvar el planeta, y que no es suficiente de va a ir bien en nuestra bioregión y tenerlo todo preparado y resiliente para lo que viene. No, lo que aprendemos en este proceso sí se puede trasladar a otro sitio que tiene el mismo bioma o el mismo ecosistema. De Cataluña se puede exportar ideas de resiliencia comunitaria a
a Sudáfrica o a California o a partes de Australia, porque el clima es parecido en algunos lugares. Pero el enfoque no es esto, de crear algo para paste and copy a otro sitio. El enfoque es de verdad enraizar otra vez en el lugar y intentar crear economías circulares a nivel regional que tienen como su motor que crezca el bosque, que crezca la fertilidad del subsuelo, que los ríos sean más limpios, que se recarguen los acuíferos. Y tenemos ya el conocer cómo podíamos solamente en frenar el flujo del agua y enterrarlo, ya podemos cambiar mucho. Es el enfoque que también va muy vinculado al bioregionalismo y que es útil, porque de momento estamos tan la gran guerra contra el cambio climático. Otra vez, solamente la metáfora ya es equivocada. Y vemos el cambio climático como el problema, pero es un síntoma de un comportamiento degenerativo de una cierta parte de la humanidad. Pero si tenemos un enfoque bioregional a base de cauces de ríos, podemos enfocar la regeneración del ciclo hidrológico al nivel local. Un árbol tiene como una aura y su propio ciclo hidrológico. Un pequeño bosque, lo mismo. Un bosque grande, todavía más. Y esta visión de crear bioregiones que van a reanimar el potencial del lugar mismo de ser a su abundancia máxima. Eso es una visión que no solamente puede unir diferentes fracciones en un lugar, pero también nos puede unir como humanidad, de no otro COP29 hablando del cambio climático. Una decisión a nivel Naciones Unidas de apoyar la regeneración de ecosistemas a nivel de bioregiones. Y nos estamos acercando a esto. Por ejemplo, esta red de Planetary Health Alliance, que son 270 universidades alrededor del mundo, son policymakers para la política y científicos de salud a nivel de población. Y se han dado cuenta que no vamos a poder confrontar los gastos de sistemas de salud en el futuro si no entendemos que sanar el planeta y sanar la humanidad es lo mismo. Y ellos también han decidido que la bioregión es la escala de actuar, porque no se puede sanar el planeta, no se puede salvar el planeta, pero sí se puede sanar lugares, cauces del río o una bioregión. Y esto es un poco la versión más amplia de al mismo tiempo ultra local y muy global. Esta palabra local, de ponerlas juntas, lo capta bastante bien. Es muy inspirador escucharte hablar. Uy, disculpen, amigo, con tierra, la ruda. Es muy inspirador como escucharte hablar y como también quería como comentar que aquí en La Garrocha, ¿no? Actualmente un tercio de los municipios, concretamente 5 municipios, tienen consejos de pueblo y también como en la ciudad se han empezado a crear estos consejos de barrio, ¿no? También como esta estrategia de empezar a poder crear estas estructuras, ¿no? Que nos permitan ir caminando, porque es un proceso, imagino, bien largo, ¿no? Esto de llegar a la regeneración, si nunca se llega, porque imagino que es un ciclo de vida que también va transformándose y que no hay un destino final, sino como es este camino de cómo todas esas cosas que estabas diciendo de sanarnos como territorio desde comunidad, ¿no? Entonces, durante todo este movimiento también se ha generado este plan estratégico, un plan estratégico a nivel comarcal de 10 años vista, que se llama FEM Garrocha, que nos inspiramos, de hecho, como también en tu versión regenerativa de entender los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Como para hacer todo este diseño de este plan estratégico. Además, este plan estratégico que fue creado con más de 6.500 personas de toda nuestra bioregión
y en la que participaron también administraciones públicas, asociaciones, organizaciones, sector privado, también, ¿no?, como algunas personas involucradas en las universidades más cercanas, y que juntas creamos, ¿no?, este plan estratégico, que también linkamos con este observatorio de la Garrocha, que sí que se nutre mucho de indicadores cuantitativos, pero que tenemos, ¿no?, en mente cómo hacerlo para también generar más estos cualitativos que estabas comentando antes, ¿no? Entonces, como finalmente también pudimos, ¿no?, cómo adaptar estos objetivos de desarrollo sostenible globales, como decías tú, a nuestros propios objetivos de desarrollo sostenibles locales y locales, ¿no?, de aquí, que se nombraron Objetivos de Desarrollo de la Garrocha, ODGs y no ODS, ¿no? Como hacer este trabajo de enraizar, ¿no?, todo este proceso aquí en nuestra región, ¿no? Ahora nos encontramos en este proceso que ha durado 2 años. Empezamos en la COVID haciendo Zooms por internet. Algunas de las que están hoy presentes también estuvieron presentes en estos momentos. Y nos encontramos en un reto. Nos encontramos en el reto de distribuir la gobernanza. Y no es un proceso fácil, ¿no? Entonces, como también con este pequeño dibujo que te comenté, ¿cómo crees que podemos catalizar esta cultura democrática, ¿no?, de la Garrocha, con esta perspectiva que estás trabajando durante hace tanto tiempo de este diseño regenerativo en sistemas holísticos, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías darnos, ¿no?, un poco más esta imagen o estos tips para seguir trabajando con todo esto? Bueno, voy a hablar muy a nivel personal porque llevo años preguntándome qué es la manera de crear un impacto una vez que una persona o yo asumo que sistemas complejos son fundamentalmente impredecibles e incontrolables. Y el control no nos va a llegar a ningún sitio. Y cómo puedo diseñar para que emergen propiedades buenas en este sistema complejo y menos propiedades malas. Suena muy teórico, pero llevo 12 años intentándolo aquí en Mallorca. Una cosa que tengo bastante claro es que si un proceso se vincula con una persona, no sirve. El gran héroe o la heroína que nos lleva al éxito, creo que es un modelo equivocado porque siempre decepciona a las personas. Matamos nuestros ídolos porque al final se revelan como humanos. Y por eso, ¿cómo podemos cultivar un campo de fianza, un campo de visión compartida, incluyendo el respeto por la diversidad? Y, por ejemplo, el plan que has comentado para esa Garrocha. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la regeneración, el outcome, ¿cómo se dice outcome? El Resultado. el resultado más importante de ese proceso fue no el documento al cual se refiere mucho. Lo más importante fue el proceso y la relación humana que ha creado este proceso. Y si desde ahora hacia el futuro, como cultura regional, enfocáis y trabajáis con estas relaciones, más que recordar el uno al otro, ¿te recuerdas? Lo tenemos en el plan y ahora hay que seguir el plan. La manera de trabajar regenerativa, el outcome, el deliverable, el punto final, nunca es un objeto, un reporte o algo así. Es la capacidad de todos los involucrados a continuar de aprender conjuntamente. Y creo que esto es, si enfocamos el cambio de esta manera, también al principio de tu pregunta,
hablas de que el camino hacia la regeneración es un camino muy largo. Es verdad, pero al mismo tiempo creo que para mí cada día más, y también en términos de estrategia que yo sigo aquí en Mallorca, es, pues lo aprendí de un profesor mío en el Schumacher College, que era uno de los genios del mundo de Complexity Science. Y le pregunté, ¿cómo se puede participar de manera apropiada en un sistema complejo, una vez que sabemos que no lo podemos controlar y predecir? Y él decía, es hacer el sistema más visible a sí mismo. Esto es un trabajo muy grande que puedes hacer en Garrocha y ya estás haciendo. Encontrar dónde se vive el potencial regenerativo del futuro en el momento ya existente. La gente que trabajan con mamás solteras o con jóvenes que han tenido problemas con la ley y quieren volver a la escuela, o la gente que trabajan con una especie en peligro de extinción, o que quieren hacer permacultura o mercado ecológico o reciclaje. Todo esto ya son impulsos regenerativos manifestando como vida a través de vida estas personas. Y es como el cambio de chip. Y una vez que vemos que la vida, por eso he empezado con esto, si vemos la regeneración como algo nuevo que tenemos que construir, nunca vamos a llegar. Si vemos la regeneración como algo que es fundamentalmente parte de la vida y que todos nosotros somos capaces de ello, y una vez que entendemos que somos en relación, nunca somos por isolación de los otros, que dependemos fundamentalmente uno del otro, también entendemos que nuestro individuo, nuestra esencia, nuestro don específico que cada uno de nosotros tiene, porque por eso estamos, somos únicos, cada uno de nosotros, cada una de nosotras. Pero para manifestar esta unicidad, este don, este regalo a la vida, lo tenemos que hacer en servicio a la comunidad de la vida, a la comunidad donde habitamos, al lugar. Y una vez que damos la vuelta a este chip, cambia todo. Y el mapeo de, primero, y esto es lo que estoy haciendo ahora aquí en Mallorca a través de una organización que se llama Save the Med, hemos creado una alianza que se llama Land Sea Alliance, porque somos una bioregión muy específica que es un archipiélago de 4 islas que tienen su bioregión individual, pero son también una bioregión archipiélago. Y dentro de este grupo, que son unos 10 o 12 ONGs, el impulso es el impulso clásico aprendido, que es, ahora, ¿qué es el proyecto más pequeño, el problema más pequeño que podemos confrontar todos nosotros? Y a través de hacer nos vamos a conocer. Y yo personalmente creo que no. Tenemos que buscar los fondos para que estas organizaciones se meten en un viaje de aprendizaje conjuntamente sobre qué es nuestra bioregión y de no buscar y cómo vamos a colaborar, pero de apreciar lo que cada una de estas organizaciones que comparten el proyecto ya está haciendo en el momento. Y solamente crear esta radiografía se puede hacer como un ejercicio, un donut, por ejemplo, para que todos conocen de manera más profunda su región. Y para mí hay un truco aquí, que es en el momento que se pregunta, ¿y qué es nuestro proyecto? Todas las organizaciones y sus individuos se vuelven en su rol y dicen, pues, ¿qué es nuestro work package y qué vamos a ganar nosotros con esto? Y empieza este discurso otra vez. Pero si nos tomamos el tiempo, en plan Napoleón en frente del Waterloo, dress me slowly because I'm in a hurry, vísteme despacio porque tengo prisa. Ahora, ¿por qué el colapso del sistema actual ya se hace bastante claro?
tenemos que tener la paciencia de volver a aprender el potencial de nuestra región antes de empezar con la mente de decir, es esto y esto y esto. Una vez que si estas organizaciones que de momento estamos juntando se toman un año de aprendizaje común y a través de este año y encuentros personales se forma un tribu, personas que se conocen, que tienen fianza y, esto es muy importante, que tienen el mismo mapeo. Porque una de las cosas que también frustra mucho es cuando empiezas a colaborar y uno te empieza a comerte la cabeza sobre, no sé, baños de compost y dices, sí, lo conozco. Pero si hemos hecho todo el mismo programa, ya no hace falta que cada uno explica su cosa que les fascina, porque sabemos que todo tenemos un mapeo común. Y creo que esto es una manera bastante poderosa de crear un proceso que no solamente crea confianza a nivel bioregional y apreciación a nivel bioregional, porque las otras dos cosas como influencia sistemas complejos es la calidad de las relaciones y la calidad de las informaciones que fluyen. Y si nos centramos durante un año en esto, llegamos al punto en el cual ni se trata de, ok, ahora como hemos aprendido, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos a ser capaces de otra vez volver a escuchar al lugar mismo, porque lo hemos aprendido y podemos decir, ¿y la garrocha qué quiere? No qué queremos como organización e individuo, pero con esta conciencia y el volver a enamorarse al sitio y un proceso de aprendizaje conjunto, se puede escuchar la esencia del lugar mismo. Es mi teoría de cambio. Súper profundo esto que estás diciendo, ¿no? Da esta escucha que va mucho más allá del oído de la palabra, sino como esta escucha real, ¿no? Como todo este sistema bioregión desde esta mirada holística. Ahora estabas hablando, ¿no? Y también me ha venido a la cabeza como que Cataluña se entiende como una nación a veces muy centralizada, ¿no? Donde incluso llamamos, ¿no? Barcelona país, ¿no? Y parece que ya es toda Cataluña, o al revés, ¿no? Como desde fuera también Cataluña ciudad, incluso hemos escuchado alguna vez. Y que, como decías antes, las ruralidades nos encontramos al servicio, ¿no? De un modelo de desarrollo muy extractivista para dar respuesta a las necesidades de las ciudades. Y no queremos entrar en una nueva polarización, ¿no? Pero las ruralidades no estamos lo bastante tampoco bien articuladas y tampoco tenemos suficiente claro qué queremos, nuestro relato del sitio, ¿no? Como esto que estamos diciendo, nos falta escucharnos más nuestros intereses individuales, sino como más este estado o este ser a nivel bioregional. En Resiliencer creemos que las ruralidades tienen también, pero el potencial de liderar el cambio de modelo de desarrollo. Por esta razón hemos organizado también este festival, ¿no? El Festival ILTIR que estamos mencionando al inicio. Entonces, quiero lanzar la última pregunta y luego ya dar paso, ¿no? También así las gentes que están escuchando tienen más preguntas que hacer, que añadir y que conversar con nosotras, pero ¿cómo consideras que las ruralidades podemos hacer frente de forma disruptiva a esta situación? Pero sobre todo, ¿cómo podemos reconciliarnos con las ciudades también, ¿no? Porque también está claro que es un proceso que no vamos a hacer polarizados, pero que a veces también nos polarizan ciertas circunstancias que nos topamos, ¿no? En el día a día. Sí, es como he dicho, que el lugar es fractal. Lo local, lo regional y las ciudades dentro de una región y lo global son todo enidado en esta complejidad que es el planeta. Y es curioso que uno de los fundadores del campo académico de town planning, desarrollo de ciudades, fue un escocés llamado Sir Patrick Geddes, que en 1910 escribió un libro, Cities in Evolution, Ciudades en la Evolución, porque él fue biólogo inicialmente. Y dentro de
este libro, él habla de que todas las ciudades tienen que ser planificadas dentro de algo que se llama valley section, la sección del valle, que otra vez nos vuelve a las causas del río. Si buscamos de dónde viene de la montaña el agua y cómo va al mar y qué es la ciudad que está en este río, tenemos más o menos el marco de reinjertar la ciudad a su región. Y como las ciudades de hoy en día son tan poderosas en este mundo globalizado y tan enganchado a este mundo globalizado, es también un trabajo dentro de las ciudades de concienciar sobre que la resiliencia de verdad de la ciudad, hay gremios internacionales, Resilient Cities Network, bla, 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 es reinjertar la ciudad a su bioregión. Y es ahí donde las ruralidades tienen otro poder y significativa muy importante cuando la ciudad más cercana por lo menos intenta a lo máximo posible, sin extremos, de apoyar la producción dentro de la región para la región. Y hay nuevas oportunidades económicas a nivel rural si este discurso de enlace entre ciudad y campo se hace de manera directa, no a través de multinacionales, pero de manera directa. Lo vemos ya con cosas de cajas de verdura y bla, 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 pero es todavía más potente si se crean cooperativas que conectan la ciudad con el campo y una colaboración sobre muchísimas cosas, no solamente la comida, pero también se puede crear un fiber shed, la causa de las fibras que se usan en una región. Y ahí hay mucho potencial de crear nuevos negocios a nivel rural y también la pandemia por lo menos ha forzado el discurso con empresas más grandes de momento, que como todavía tenemos, que dejan que la gente trabaje un tiempo en las ruralidades y no tienen que estar en la ciudad. Entonces, creo que vamos a ver más cambio de esta manera. Y esto puede cambiar cómo trabajamos, también puede cambiar cómo vivimos en las ruralidades. Y es vincularlos con el discurso de resiliencia y no solamente contra el cambio climático, pero en un mundo de incertidumbres, en un mundo de cadenas de suministros peligrosas si son demasiado largos. Y también en el impacto se ha hablado mucho últimamente sobre la economía circular, pero la economía circular es el tercer rebranding de algo que antes se llamaba Cradle to Cradle y antes de esto se llamaba Industrial Ecology. Y la industria, la ecología industrial, que fue en los años 80, 90, que se empezó a hablar de esto, siempre sabía que la colocalización de las empresas que se juntan y crear círculos cerrados es lo más importante. Con el cambio de discurso ya estamos hablando de economías circulares que son de tamaño Europa. Y esto no tiene sentido. El impacto de ahorro energético y de materiales es mucho más alto si circulamos a nivel local y bioregional y si intentamos a tener menos materiales en el círculo industrial de cosas minadas, de elementos minados, y empezamos a cambiar a biomateriales otra vez. Y este cambio puede, a nivel bioregional, apoyar el proceso de recrear bosques, de reanimar el suelo, porque damos valor otra vez al trabajo, a este trabajo. También, y por último, hay
muchas iniciativas ya existentes en el cual a través de también satellite imaging y so on, podemos empezar a pagar agricultores, gente en ruralidades que cuidan a su campo agrícola o un bosque o que hacen trabajo regenerativo y se gana dinero a través de esto con todos estos modelos que también son cuestionables de biodiversity credits y carbon credits y todo eso, pero es una manera de volver a dar valor al trabajo más importante de un agricultor o una persona rural, que es custodiano de nuestros ecosistemas. Bueno, Muchas gracias, Daniel, por toda esta charla, ¿no? Y como también con este elemento final, ¿no? que has mencionado de esto de custodiar nuestros ecosistemas, ¿no? Ahora también estabas hablando de esta reciprocidad o de esta circularidad, ¿no? de energías, de materiales, y me gustaría por eso también, ¿no? poder abrir este espacio también a las personas que nos están acompañando en la pantalla. Si alguna persona tiene como una pregunta, puedes levantar la mano y vamos a dar como por turnos como esta palabra para que seguimos esta charla colectivamente. Si os sentís más cómodas también podéis como abrir el micro y pronunciaros. y entiendo el catalán bastante bien, solamente lo siento que no lo hablo, pero si os resulta más fácil, sin problema. Gracias. Si no hay preguntas, también reflexiones. ¿Elia? Sí, Hola. hola. Vale, yo tengo una duda. Te la puc fer en català, però? Sí? Vale, que m'expresso millor. Entiendo, pregunto, pero si hablas lento lo entenderé. Vale, perfecte. Doncs el que has comentat en algun moment d'això de la pandèmia del Covid, que, bueno, ens va ensenyar moltes coses, per exemple, que quan els humans estàvem com tancats a casa va ser una oportunitat perquè la natura fes més espai i s'expandís més, altres coses com això del teletreball, que ens ha permès no desplaçar-nos tant, no haver d'estar tant anant sempre a les ciutats. I una mica, no, jo penso, quan imagino el futur, els propers anys, creiem que tornaran a venir altres o epidèmies o altres coses més, desastres naturals, potser tipus huracans, tipus sequeres, inundacions. I una mica jo crec, bueno, m'imagino jo que de cara al futur aquest caos aniran havent-hi pics de caos, diferents events, i potser dintre d'aquestes noves realitats anirem trobant oportunitats de canvi, no? Una mica. Igual que ara la pandèmia ens ha ensenyat i ens ha portat coses bones que hem integrat, potser també de cara al futur anirà passant una mica aquesta barreja entre el caos i el desastre, però també aquest pic o aquesta espurna de canvi que ens pot ajudar a aprendre. Sí, es curioso porque se habla un montón, especialmente en el mundo inglés, sobre changemakers, agentes del cambio. Pero hablamos muy poco, pero hablamos muy poco sobre cómo el cambio nos cambia a nosotros. Y creo que últimamente hemos vivido cambios que ha cambiado a mucha gente, con el COVID, por ejemplo. Y creo que, volviendo brevemente a lo de la resiliencia, hay tres componentes de la resiliencia. Un sistema puede ser resiliente en la persistencia, que es cuando hay un impacto, hay alguna interrupción, persiste, se mantiene. Si la presión es demasiado alta, el sistema tiene que adaptarse. Es como si alguien te empuja y no tienes más remedio que poner una pie detrás para tener un grounding más fuerte. Pero la tercera componente de la resiliencia es la capacidad que entra en un sistema ecosocial solamente con la capacidad humana de anticipación. Y como ya estamos anticipando todos los cambios que tú has mencionado y los posibles empujes al sistema que nos
es muy probable que nos van a venir porque hay tantos diferentes escenarios que puede venir de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y sería un poco demasiado optimista decir, bueno, no va a venir nadie, todo va a estar igual como ha sido antes. Pero la capacidad de resiliencia transformativa requiere que empezamos con estos procesos de los cuales hemos hablado ya casi una hora, de reconectar las personas entre sí mismos, de entender mejor de dónde vienen nuestras cosas. No es no vamos a importar nada, pero una vez que tenemos por lo menos el mapeo, cómo nos hemos enganchado a todo el mundo, y alguien ha puesto la realidad actual de Cataluña por energía en el chat. Esto es donde empezar, de decir, bueno, que de momento que producimos y dónde se va y de dónde viene, y muchas veces lo que vas a encontrar es que se produce algo en un lugar y se manda al otro lado del mundo para importar con otros precios la misma cosa. El trade carousel a nivel europeo, a nivel nacional, pasa muchísimas veces porque los que ganan son los intermediarios multinacionales. Y este proceso de decir, si te he entendido bien, de que sí, estos cambios nos van a dar muchísima oportunidad de cambiar y nos van a empujar una y otra vez. Y al final lo vamos a entender. Pero ¿no sería bien que los pocos que tienen la visión suficientemente al largo plazo de decir, oye, nos preparamos un poco, empezamos, como decía E.F. Schumacher, el famoso autor del Small is Beautiful, no podemos levantar los vientos, pero sí podemos poner velas en nuestros barcos para que cuando viene el viento estamos listos. Y yo creo que esto es el trabajo de la re-regionalización y de la relocalización, de poner velas como comunidad y de practicar y generar capacidad para que podamos por lo menos tener la capacidad cuando viene uno de estos que nos sorprende al nivel que todas nuestras ideas ya no funcionan, que nos podemos poner en un círculo y decir, ¿y ahora qué? Y tenemos la capacidad de escucharnos en vez de matarnos. Súper. Sí, ¿Alguna pregunta sí. más? Perdona, Alia. Ay, no, perdona. No, sí, que... ¿Gerard o Esther? Ah. Hola, Gerard. A mí me parece, digamos, el sistema como tal, el sistema que está instaurado, me parece como un barco muy grande, como un ferry, que tiene una inercia muy grande, ¿no? Y con lo cual es muy poco adaptable, o aunque quiera, pues es muy lento en adaptarse. Y entonces los cambios al exterior son muy rápidos. Y estos pequeños territorios, como la Garrocha, son pequeños barquitos que son más manejables, estas bioregiones lideradas por el territorio, y entonces veo un mar con unos barcos muy grandes y también unos muy pequeños. ¿Cómo estos barcos pequeños, sin perder esta figura de la raíz del territorio, de la bioregión, cómo pueden ser grandes sin ser otra vez un sistema lento y engorroso? ¿Entiendes la pregunta? Sí, sí, sí. Y te voy a seguir en la metáfora. No sé si te suena Buckminster Fuller. No. ¿No? Es un señor curioso que vale la pena buscarlo en internet, que fue científico, ingeniero y diseñador, pero diseña soluciones a problemas globales en los años 50, 60, 70, y un poco un pionero en todo lo que tiene que ver, creo que en los años 70, no, 90 69, escribió un libro, Spaceship Earth, nave espacial Tierra, y decía que somos todos crew, somos todos miembros del equipo de Spaceship Earth, y nos toca rápidamente saber cómo usarlo, porque no tenemos manual. Y este señor, volviendo a tu metáfora, en su tumba dice, call me Trim Tab. Y el Trim Tab es el barco grande que no puede cambiar,
para que la rueda puede moverse. Una vez que está en marcha, el flujo del agua es tan fuerte que no puedes ni mover ¿cómo se llama? Lo detrás, Timón, sí. el timón. Entonces hay un timón pequeño que se llama trim tab, que cambia, que es porque es más pequeño, puede cambiar más rápido y puede cambiar contra el flujo porque el flujo no es tan grande. Y es la ayuda de este flujo pequeño al timón más grande que hace posible que un ferry grande o un barco enorme puede cambiar. Y aquí tienes la metáfora para cómo hablar con Barcelona, de decir, nos tienes que dar mucho dinero para que damos la vuelta a Sagarocha primero, porque con esto os podéis aprender algo que da la vuelta a vuestro oil tanker, barco demasiado grande. Y es entender que sí, cada bioregión, y por eso me mudé a Mallorca hace 12 años, porque se pelea un poco demasiado sobre dónde son los bordes de la bioregión y es muy fácil, te evitas este discurso, se va a hacer una idea. Y es entender que ahora he pillado dónde iba con esto. Se ha ido. Es tarde. Pero, no, ¿qué quería hacer ahora? Te has ido a Mallorca porque el concepto bioregión es más orgánico. Sí, y entender que ahora, los bioregiones pequeños pueden ser campos de estudio de cómo facilitar estos cambios complejos. No de manera que lo que vamos a hacer en Garrocha lo tenéis que hacer en Barcelona, no, pero entender de manera, porque ya es mucho trabajo cambiar Garrocha, pero es más factible que incluir todo lo que es la complejidad de Barcelona, por ejemplo. Y entonces, el meme para buscar financiación, de decir, somos un campo de estudio de cambio bioregional en esta bioregión, y lo que sirve aquí puede servir a cualquier bioregión dentro del territorio que es parecido, que las ruralidades, donde hay tanta dependencia aquí en Mallorca, hay tanta dependencia del turismo, pero cómo podemos trabajar con el turismo y reenfocarlo para que en estos años de transformación se poco a poco convierte en el motor del apoyo de producción regional para el consumo regional. Ya hay muchos proyectos turísticos que apoyan el kilómetro cero, pero podemos seguir esto y crear un discurso que es, oye, tenéis que financiar el cambio al nivel de región pequeña para aprender cómo hacerlo a nivel de región más grande. Muchas gracias. Y Esther. Hola. Hola, buenas. Súper guay todo, gracias. La pregunta es, a mí a veces el concepto de sostenibilidad como que se pelea con el concepto de regeneración. No, a veces me cuesta conciliarlos, ¿no? Y era un poco saber tú qué mirada tienes de bueno, pues qué es para ti sostenibilidad, qué es para ti regeneración, y si le ves una conciliación o si sostenibilidad es un paso hacia la regeneración, ¿no? Un poco esa profundidad. Gracias. Es como tenemos este hábito de vender la nueva moto de una manera que es desapreciar la antigua. Ahora todos los consultores que de repente dicen, se habla mucho del regenerativo, para que no me pierdo el tren, ahora voy a cerrar la carpeta circular, la carpeta sostenible y abrir la carpeta regenerativo y empezar a hablar de este tema para venderlo 3 años y después viene otra carpeta. Esto es malentender la regeneración. Y con esto viene muy bien que lo preguntes, que hay mucha gente que están, estás tan de ayer si todavía trabajas en la sostenibilidad. Y no,
La sostenibilidad es un puente que todavía no hemos cruzado. Yo tengo un montón, podemos llenar una tarde de criticar los ODS y especialmente el ODS 8 con el PIB, es tontería, es el caballo troyano de los ODS. Pero al mismo tiempo los ODS han sido un proceso consultativo de más de 1 millón de personas de todos los países del planeta, y si las miras no son malas, es más que el enfoque es equivocado, otra vez centralizado de reportes nacionales sobre cómo vamos antes de hacer algo. Han empezado de hacer reportes sobre cómo vamos con los ODS antes de crear iniciativas locales de verdad aterrizarlos. Y antes en la introducción se mencionó un card set, una ficha de cartulinas de trabajo que he desarrollado para Gaia Education, que se llama las fichas de los ODS. Y el concepto es hacer aikido con la sostenibilidad y el discurso de las Naciones Unidas y implementar los ODS. Es decir, pues es una fantástica base de discurso. Empezamos en esta región a hacer un mapeo de qué ya existe que trabaja en estos 17 metas, pero siempre preguntamos, pues esta meta global, ¿cómo lo aplicamos local? Es de verdad, conecta con esta cultura, conecta con este lugar, y cómo lo podemos hacer conectar. Y las fichas hacen justamente esto, es como un proceso de taller que es muy fácil de aprender cómo facilitarlo, crear a nivel local en una escuela o en una asociación o con el ayuntamiento un proceso participativo, consultativo, que empieza a mapear cómo podemos aterrizar las ODS en la localidad, pero de manera regenerativa. Entonces, para mí no es hay que ser para la sostenibilidad o para la regeneración. Para mí es entender que la regeneración es algo básico de la vida misma, que lo llevamos dentro cuando nos recordamos quién somos de verdad. Y la sostenibilidad es una meta de una sociedad a injertarse otra vez al sistema planetario, de manera que sí podemos sostener a largo plazo nuestra existencia en el planeta. Ambos son importantes, pero para distinguirlos, y lo he hecho antes, muchas veces la gente que trabaja en temas de sostenibilidad están en el marco académico aprendido de nuestra sociedad de hay un problema, tenemos que ingeniería soluciones, después vienen los inversores y hacemos un pitching después del hackathon de soluciones, y cuando tienen el dinero de cómo vamos a escalar esta solución a todo el mundo, se sorprenden que no encaja la solución con la localidad específica del lugar. Entonces, la manera de trabajar regenerativa es solamente posible si no es algo abstracto, no es un blueprint, no es los 10 pasos hacia la garrocha regenerativa, no. Es un proceso a largo plazo, ni es un future forecasting y backcasting. Esto puede ayudar, pero si lo mantenemos demasiado rígido, nos puede frenar después. Son los procesos de aprendizaje continua en el lugar que nos ayudan a trabajar de manera regenerativa de verdad. Muchísimas gracias. Súper, súper, súper. Muchísimas y gracias por tu pregunta, porque es muy importante, porque es casi una manera de saber si una persona que te quiere vender algo regenerativo de verdad sabe de quién habla. Si se hablan demasiado mal de la sostenibilidad, no han entendido nada, desde mi punto de vista. Súper, muchas gracias. Entonces nos queda un minuto para estar completando esta hora y media de charla con Daniel Christian Wolf. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos en este espacio, y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado durante todo este tiempo. También como decir que este espacio va a quedar grabado
para si alguno ha tenido que salir antes o ha llegado un poco tarde, que se colgará en el YouTube. Y para terminar con ¿no? Como seguir, ¿no? En este proceso regenerativo, esta perseverancia, ¿no? Como nombrar que estamos en este marco del ILTIR, este Festival de Evolución Democrática Rural, que mañana a las 7 tendremos con nosotras también a Eva Clayton. L'Eva Clayton és presidenta del Consell Indígena de la Nació Nisga'a a Canadà, el primer poble que va aconseguir un tractat d'autonomia i autogovernança després de la colonització. Ella ens inspirarà en com la TEC, coneixement ecològic tradicional, de la seva nació nodreix les relacions comunitàries i amb el seu territori bioregional. Ens agradaria molt que ens acompanyéssiu i de nou moltes i moltes gràcies, Daniel, per estar aquí amb nosaltres. I també moltes i moltes gràcies a tots les que ens heu acompanyat i si voleu deixar paraules d'agraïment al xat o obrir tan sols els vostres micròfons i expressar reflexions, seran molt benvingudes. Gràcies. Gracias. Y si a alguien le interesa, he puesto un enlace a un artículo que está en mi Medium blog, pero hay varios en castellano, de momento todavía no en catalán. Me encantaría buscar manera de sacar el libro en catalán si alguien tiene idea de una fundación que lo pueda apoyar. Pero sí, hay un montón en inglés y algunos en castellano. Y gracias por la atención y lo siento que no hemos tenido más tiempo para escuchar más voces. Muchas gracias, Daniel. Bueno, chao. Buena tarde. Moltes gràcies. Merci. Moltes gràcies. Molt inspirador. Moltes gràcies.